Hola, buenos días. Bienvenidos a la clase número 7 de educación primaria. En esta ocasión vamos a trabajar con la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales en la educación primaria. Para eso vamos a trabajar con autores como Pozo Municio, Mario Carretero y Jesús Domínguez. Bien, voy a comenzar em, principalmente con el texto de Mario Carretero, que nos habla de que en la enseñanza de las ciencias sociales hay tres cuestiones importantes, hay tres ámbitos muy importantes para el currículum de las ciencias sociales, tres puntos claves para la comprensión del tiempo histórico o de la historia, que son, por un lado, los aspectos disciplinares, aspectos psicológicos y aspectos didácticos. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien. Bueno, la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales, ahí están los autores. Bien. Hablamos de estos tres aspectos esenciales de la enseñanza de las ciencias sociales, hablamos de aspectos disciplinares. El qué enseñar, que está relacionado con los objetivos y los contenidos que la sociedad pretende que se adquieran, ¿no? Tiene que ver con este recorte disciplinar de lo más importante de las ciencias sociales, el qué enseñar. Otro aspecto son los aspectos didácticos a tener en cuenta, el cómo enseñar, el método didáctico más eficaz, más adecuado para que los alumnos puedan comprender aquello que se les está enseñando. Y por último, el aspecto psicológico, ¿a quién enseñar? Hablamos de este alumno, ¿sí? Relacionado con las características del desarrollo intelectual del niño, con sentido evolutivo y cognitivo. Estos tres aspectos van a ir interrelacionados, es decir, que cada uno de los aspectos va a tener en cuenta al otro. Bien, ahora, desde el aspecto disciplinar, bien, podemos hablar de que las ciencias sociales y la historia como disciplinas relacionadas pero diferentes, ¿no? Voy a dar un ejemplo, es decir, vayamos con el tema de la historia. La historia es el estudio del pasado, ¿no? Diferente del conocimiento sociológico. Por ejemplo, un profesor que enseña las características políticas, sociales, por ejemplo, del Imperio Romano, está enseñando un contenido sociológico, no está enseñando historia. ¿Por qué? Porque para que se enseñe historia se deben incluir no solo los conocimientos históricos del pasado, sino también compararlos con los del presente. Entonces hablamos del establecimiento de relaciones entre el pasado y el presente, o por lo menos entre una relación entre dos momentos de tiempo. Bien, entonces la enseñanza de la historia implica la transmisión de un conocimiento del pasado, ¿sí? Que tiene sentido también en el presente, desde las herramientas conceptuales del presente. Pero hay que tener cuidado de no juzgar aquellos acontecimientos o aquellos personajes históricos desde los valores actuales. Esto lo vamos a ampliar cuando trabajemos el concepto de empatía y tiempo histórico. Pero esta introducción nos sirve para adentrarnos en las características del conocimiento social y el conocimiento histórico diferente de, por ejemplo, las ciencias naturales. Bien, las características sobre el conocimiento social histórico diferentes del conocimiento de las ciencias naturales. Bien, entonces hablamos de que los contenidos históricos y sociales
van a sufrir enormes transformaciones a causa de influencias ideológicas y políticas. Esto es una característica del conocimiento social e histórico, principalmente, a diferencia de otras disciplinas, ¿no? Podemos encontrar entre los programas escolares de historia y ciencias sociales diferencias. Vamos a tomar un ejemplo. Mario Carretero toma un ejemplo acerca del tema de la conquista de América y se van a analizar diferentes textos, 4 de origen mexicano y 2 de origen español, y se va a determinar que los contenidos son totalmente distintos, es decir, que hay diversas versiones o versiones diferentes del mismo hecho, debido a trasfondos ideológicos y políticos, ¿no? Entonces hablamos de una deformación de estos contenidos históricos, pero siempre decimos que van a sufrir estas transformaciones por estas influencias ideológicas y políticas. Bien. También Mario Carretero va a nombrar a Ferro, que él también va a hacer una investigación, ¿no? De estos currículum, de estos programas escolares de diversos países muy distintos entre sí, como son China, Estados Unidos, Polonia, Australia y España. Bien, y lo que se determina es que los contenidos van a corresponder a visiones históricas de la mayoría o también del grupo social que controla el poder político. ¿Sí? Estas versiones que se van a encontrar principalmente van a ser desde estas dos perspectivas, ¿no? Entonces ahí hablamos de la historia oficial. Bien, además la enseñanza de la historia cumple un papel fundamental en la conformación de la identidad nacional. Bien, ahí dice, conforman la identidad nacional. Otro ejemplo que da Mario Carretero es que en México, en un momento se sacó de aquellos manuales escolares y de los currículum escolares a ciertos actores sociales, ¿no? Y se cambiaron a los héroes de la independencia y se los cambiaron por otros. Hubo protestas de maestros, de padres. ¿Por qué? Porque los contenidos históricos trascienden, ¿no? La frontera del aula. Los contenidos históricos cumplen un papel importante no solo en la escuela, sino también en la sociedad, a partir de las propias representaciones sociales de los ciudadanos, de los comportamientos que puedan tener. ¿Bien? Esto tiene implicaciones didácticas. ¿Qué quiere decir? Que es necesario explicitar al alumno acerca de los valores políticos e ideológicos que puede tener, ¿no? Este texto que se le da, o estos textos que se le ofrecen, o estas versiones que se le ofrecen, ¿no? Entonces va a estar ligada a esta presencia de estos valores. Hay que construir también un espacio de reflexión. ¿Qué quiere decir? Que además de ofrecer esta historia o esta información social e histórica, es necesario también ofrecer otras versiones alternativas. Bien, entonces, los programas y los libros escolares deben o deberían ofrecer más de una versión, sobre todo de los hechos más importantes, ¿no? Fundamentales. Y además también hay que dedicar un momento, un tiempo, para cuestionar estos contenidos que llegan, y esto tiene que ver con, o estas versiones que llegan, y esto tiene que ver con el método del historiador, que ahora vamos a ver. Bien. Otra característica importante es la de ver a el conocimiento social e histórico como una actividad de razonamiento. Generalmente es considerado, sobre todo por los alumnos, como actividades o disciplinas meramente repetitivas, memorísticas, sin razonamientos, y estos estereotipos no están alejados de la realidad del aula, que es aprender de memoria,
copiar de un libro, hacer resúmenes, ¿no? Y entonces la actividad de razonamiento, las operaciones, vamos a decir, se reservan para las matemáticas, para las ciencias naturales, ¿bien? Ahora, para conseguir o para tener en cuenta esta actividad de razonamiento, también hay que tener en cuenta las estructuras cognitivas de las que hablábamos, el aspecto psicológico del sujeto, y sobre todo el pensamiento formal, ¿no? El pensamiento formal establecido por Piaget, de elaborar hipótesis, de comprobar hipótesis, de estrategias de pensamiento deductivo, inductivo. Bien, este es el pensamiento formal que hay que tener en cuenta en el razonamiento, ¿no? Para que las ciencias sociales y la historia sean actividades de razonamiento, y a estas actividades se le van a sumar, ¿no? Dos aspectos: el de la flexibilidad de razonamiento y el de la comprensión de los sucesos históricos. Sigo compartiendo la pantalla. Bien. Además, hablamos de esta flexibilidad de razonamiento y comprensión de los conceptos históricos y sociales. Por ejemplo, para trabajar el tema de las migraciones o los procesos migratorios, va a ser necesario, por ejemplo, establecer relaciones o comparaciones con los procesos migratorios de otros países, o con diferentes momentos históricos de los procesos migratorios. Por ejemplo, en este país tenemos diferentes momentos migratorios y van a tener razones o motivaciones diferentes, porque también es necesario tener en cuenta los factores políticos, económicos, sociales, por ejemplo, de estas migraciones, y esta sería la forma de una enseñanza y de un aprendizaje de forma más constructiva. Bien, entonces hablamos de también la adquisición del conocimiento social histórico de forma constructiva, ¿no? Y de utilizar el método del historiador, que ahora lo vamos a ampliar cuando hablemos de Jesús Domínguez, pero eso tiene que ver con que el historiador, ¿sí?, no acepta de manera acrítica estos documentos que le llegan, estos documentos que investiga, ¿no? Sino que va a indagar sobre la autenticidad, ¿sí?, sobre la veracidad y además también sobre sus propias interpretaciones. Bien, otras características, acá tenemos varias. En las disciplinas histórico-sociales no hay hechos puros. Los hechos se seleccionan según las teorías que tiene el historiador o el científico social, ¿no? Esta visión o esta creencia de que los hechos históricos se dan o existen de manera objetiva y que son independientes de la interpretación del historiador o del científico social es falsa, ¿no? Un ejemplo, justamente veníamos hablando de esta influencia ideológica y política del sujeto, pero además un ejemplo puede ser que un historiador marxista va a seleccionar hechos distintos que otro historiador, ¿no? La historia no permite experimento, pero sí tiene ciertas leyes naturales, porque la historia no llama dos veces, ¿sí?, o nunca llama dos veces, pero sí podemos encontrar ciertas regularidades, ciertas generalizaciones en ciertos hechos, ¿no? O que pueden aplicarse a diferentes situaciones en el tiempo. Por ejemplo, la manera en cómo aparecen y desaparecen los imperios, ¿sí?, tiene ciertas regularidades, al igual que los procesos de colonización cultural y territorial van a ser semejantes a lo largo de la historia. Por ejemplo, la historia como relato. La historia es un relato porque tiene actores sociales, tiene acciones,
tiene secuencias de tiempo, tiene un desenlace, y es muy importante cómo se relata esta historia. No es una simple historia, sino que tiene que tener en cuenta las influencias de las estructuras políticas, sociales y económicas. Otra es, ambas disciplinas usan no solo explicaciones causales, sino que también intencionales. Quiere decir que las ciencias sociales y la historia no solamente van a tener en cuenta aquellas explicaciones causales, sino que tienen en cuenta los motivos y las intenciones de los agentes históricos, ¿sí? Es decir, hablamos de explicaciones intencionales frente a estas puramente causales. Y las intenciones de los agentes deben tenerse en cuenta, ¿sí? A la hora de enseñar, a la hora de que los alumnos formulen explicaciones acerca de los fenómenos históricos. Bien. Ahora, estuvimos hablando de este conocimiento social, del conocimiento histórico, y es importante entrar dentro de la categoría de conocimiento histórico o comprensión del tiempo histórico. Bien. Acá vamos a desarrollar tanto a Mario Carretero como a Jesús Domínguez, y Pozo Municio también, que escribe con Mario Carretero, va a tomar investigaciones hechas en Reino Unido. Bien, donde estas nuevas innovaciones didácticas y educativas van a tomar en primer lugar las operaciones y las destrezas históricas que se desarrollan en el alumno, y van a tomar en cuenta en segundo lugar los contenidos. Esto quiere decir que se va a tomar a la historia como una forma o vía de conocimiento y no como un conocimiento en sí mismo. Bien, en este sentido lo que se trata de enseñar es que la historia es una forma o una vía de conocimiento y no un cuerpo de conocimientos del pasado, y allí es cuando se deja o se ignoran un poco los contenidos. Es necesario que el alumno conozca cómo se investiga, ¿no? El aprendizaje activo de este método del historiador, pero sin dejar de lado estos contenidos disciplinares. Bien, además, hay que tener en cuenta cómo se va a transformar también a lo largo del tiempo la vida de los hombres. Esto es lo que va a tomar Jesús Domínguez. Por eso decimos, ¿qué significa comprender el pasado? Bien, pero ¿qué es comprender el tiempo histórico? ¿No? Y lo que dice Jesús Domínguez es que en la enseñanza de la historia se ha dejado de lado o se ha ignorado una de las claves, que es la comprensión de los hombres del pasado, ¿no? Y él dice, bueno, se puso muy de moda, y lo va a tomar, el concepto de empatía. La empatía significa una disposición afectiva y una destreza además imaginativa para ponerse en el lugar del otro. Por ejemplo, ¿no? Es decir, de el sujeto histórico, porque él dice, bueno, hay que comprender el tiempo histórico y hay que comprender a los hombres del pasado. Bien, voy a dar un ejemplo. Para comprender la decisión de un personaje histórico, podríamos ponerle nombre, Belgrano, se deben considerar la situación según la vería este personaje, sus intenciones, sus medios para alcanzar las metas. Bien, entonces el historiador debe tratar de introducirse en la personalidad de este agente histórico, ¿no? Que por aquellos días enfrentaba diversos problemas, ¿sí? Sociales, históricos, sociales, económicos, personales. Bien. Y entonces también habrá
que tener en cuenta el no juzgar esta decisión de estos personajes históricos desde las interpretaciones o desde la perspectiva que el mismo historiador posee. Bien, pero ahora bien, una vez comprendida la decisión de este personaje histórico, ¿no? o desde la perspectiva de este personaje histórico, también se deben explicitar las decisiones que tomó al lector del siglo XXI. Entonces, la tarea del historiador consiste en ofrecer claves ignoradas por el lector o por el hombre de hoy, bien, mediante las cuales pueden ser comprendido el pasado, ¿sí? o los hechos del pasado. Y estas claves que posee van a ser justamente el conocimiento actual de los distintos periodos, de las distintas culturas. Bien, pero la comprensión, voy a dejar aparte, pero la comprensión de el pasado requiere algo más de empatía, requiere también de un aparato conceptual, bien, de conceptos históricos elaborados, ¿sí? del conocimiento histórico. Es decir, que conceptos y empatía son imprescindibles para comprender el tiempo histórico, para comprender los hechos humanos del pasado, y ambos deben configurarse como objetivos educativos, importantes para que el alumno desarrolle justamente la comprensión del pasado. Bien, hablamos de este tiempo histórico, pero ¿cómo comprende y construye el tiempo histórico un niño, ¿no? o un estudiante? Bien, muchas veces vemos dificultades para esta comprensión del tiempo, para la utilización de cronologías de manera adecuada, para la comprensión de grandes periodos de historia de tiempo como son, por ejemplo, la Edad Media, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo se va a comprender y se va a construir a partir de las habilidades cognitivas del sujeto, requiere de las habilidades cognitivas complejas del sujeto y del pensamiento formal que habíamos dicho, ¿no? Y esto se relaciona con la construcción de nociones temporales por parte del niño. Cuando el alumno comienza con esta construcción del tiempo histórico, lo va a hacer desde las nociones temporales personales y sociales que posee, que ya posee. ¿Bien? El niño comienza a dominar estas nociones temporales primero a partir de sus acciones, ¿sí? Luego va a comprender y a tomar las representaciones y conceptualizaciones del tiempo desde el lenguaje. Y finalmente va a comenzar a utilizar y a comprender las convenciones de tiempo, ¿no? o el tiempo convencional. Bien, entonces las nociones temporales se van a ir construyendo, ¿sí? Se construyen una sobre otras, ¿sobre qué? Basadas en las nociones de tiempo ya adquiridas. De esta manera el niño va a comprender, ¿sí? el tiempo histórico, basándose en estas nociones de tiempo primero personales, luego sociales y finalmente va a construir las del tiempo histórico. No es lineal, son progresivas. Bien, pero se van a, como dijimos, se construyen una sobre otra. Y por último voy a hablar de estas posibilidades del aprendizaje del tiempo histórico. Primero hay que tener en cuenta siempre aquellos conocimientos que el niño ya posee, ¿sí? Y siempre se debe partir estos nuevos conocimientos a partir de los que ya posee, ¿no? Y el desarrollo psicológico, como venimos diciendo, el desarrollo psicológico, como venimos diciendo, que si bien es importante, no es determinante, ¿bien? Para la adquisición del conocimiento social o del conocimiento histórico, ¿no? Y resulta importante construir
técnicas educativas que respeten, como decimos, estos conocimientos previos que viene el sujeto y no renunciar a la enseñanza de la disciplina, ¿sí? Sino que establecer ciertas relaciones, conceptualizaciones, como dijimos, entre los tres aspectos importantes de qué enseñar, ¿sí? A quién enseñar y cómo enseñar, siempre según el nivel educativo.